Ya se encuentra con nosotros Yadi Martínez, especialista en bioneuroemoción y maestría en psicosomática clínica. Yadi, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oye, Yadi, vamos a hablar del día de hoy, sentimientos y vivencias de un grupo familiar. Nos estamos hablando de cómo trabajar dentro de familia, lo que estamos nosotros viviendo, o lo que estamos sintiendo, o lo que tenemos que trabajar. Sí, es cómo hemos estado viviendo nuestra familia, incluso nuestros antepasados, como grupo familiar, y cómo puede todo eso estar influyendo en nuestra vida actual, en algunos dramas que estamos viviendo, como enfermedades o como situaciones laborales o incluso mala suerte que le podemos decir, pero viene arrastrándose desde la dinámica que tenía nuestra familia anteriormente. Por ejemplo, hay personas que no entienden por qué se llevan tan mal con sus compañeros de trabajo, con sus iguales, o sea, es la persona con sus compañeros de trabajo. No estamos hablando del jefe ni estamos hablando de los subordinados, sino los que están a la par con ellos. Puede ser una situación donde no están bien nivelados en el grupo familiar los hermanos. Hay veces que pues hay excluidos, hermanos que nacieron en otro matrimonio y no se, o fuera del matrimonio y no están dentro de la línea. Hay veces que la gente ni siquiera sabe qué número de hijo real es. O sea, porque tienen una visión poco clara de lo que fue papá y ni siquiera tienen contacto con él y no saben si hubo hermanos antes de ellos o después de ellos. Y eso puede llegar a afectar las relaciones laborales que tienes con los compañeros de trabajo. Mucha gente puede pensar que eso es ilógico, pero realmente si nosotros vemos esta parte de poderte acomodar en tu centro, en la parte donde es tu número de como personaje en esta familia, puedes solucionar muchos problemas. Por ejemplo, cada hijo tiene un rol especial. El hijo único, el hijo, el primero, ese hijo tendría que ser preferentemente en el inconsciente colectivo hombre. El segundo hijo tendría que ser mujer. Entonces el primero es el que reemplaza a papá, la segunda es la que reemplaza a mamá y el tercero sería el hijo realmente. Así es como se van moviendo las dinámicas. Ahora imagínate que lo volteamos y la primera es una niña, el segundo es un niño y entonces ahí están los roles un poquito desbalanceados. Cuando hacemos esa conciencia, simplemente con hacer la conciencia de, bueno, yo estoy en una posición que mi árbol o la dinámica de la estructura que tenemos como sociedad indica que yo debería de estar en el 2 en el lugar del 1, bueno, ya lo puedes entender, lo comprendes, lo liberas, lo sueltas y ya con eso puedes empezar a funcionar todavía mucho mejor. Se me hace bien interesante lo que acabas de decir sobre las jerarquías. O sea, si yo peleo, o bueno, no peleo, pero si yo tengo como conflicto con la gente que está a mi nivel, esto quiere decir que tengo un tema que trabajar con hermanos. ¿Con hermanos? Pero si tengo un tema con la gente que está arriba de mí, entonces es un tema de papá y mamá. Wow, Sí. eso es lo que a mí más me llama la atención. Y la gente que está por abajo. Tendría que ser hijos. O a lo mejor tú estás representando sobrinos, pueden ser todos los que estén abajo de tu nivel, o pudiera ser algo transgeneracional de alguien que tuvo un problema con un hijo y tú representas a la persona que tuvo el problema con el hijo. Pero es tan sencillo, la gente a veces no entiende qué fácil puede llegar a ser simplemente acomodarte en el lugar que te corresponde. Hay veces que el grupo familiar también involucra en aquellos años a las mujeres que se encargaban de cuidar, a las nanas que cuidaban a los hijos, porque a veces la mamá no podía o el papá no podía, integraban a la familia, a las nanas que vivían toda la vida con esas personas, ¿no? A veces también traen consecuencia de un desequilibrio, también el poder ver a esas nanas que realmente eran las que se dejaban hacia un lado, ¿no? Y excluidas totalmente de la familia, pero formaban parte de. Entonces, darles el reconocimiento también ayuda a veces a liberar a los personajes. Híjole, qué fuerte cómo repetimos los patrones, ¿no? Repetimos y además es todo lo que hacemos es en círculo. O sea, tenemos que llegar al equilibrio. Si en algún lado se robó, en algún lado le van a robar. Si en algún lado
se tomó lo que no te correspondía, acá te lo van a quitar. Si en algún lado se mató, en otro lado vas a perder a alguien. Entonces todo va a tender al equilibrio. Cuando somos conscientes de eso, va a mejorar esta parte sin tener que tener los sufrimientos. Y sin tener los sufrimientos o sea, sin que te cobre. Sin que te cobre. ¿Y cómo podemos saber qué hicimos en otras vidas? O cómo, en tu mismo árbol, ¿verdad? Sí, en el árbol de los abuelos y todo esto. O sea, ¿cómo saber qué es lo que se tiene en deuda? Cuando normalmente no te está yendo bien, o sea, si no te está yendo bien, si te estás enfermando, si tu vida no fluye como tú quisieras, tendríamos que ir a ver qué fue lo que pasó. Y se puede hacer un ejercicio, por ejemplo, una constelación, para poder sacar lo que no sabes incluso. Es como una representación en donde cada quien se pone en un lugar o tú mismo te pones en el lugar de esos personajes y vas sintiendo lo que esa persona vivió, entregas los programas y te vas liberando. Es bien interesante cómo te puedes llegar a liberar una vez que te haces consciente de eso, ¿verdad? Sí. Incluso te puedes liberar de una enfermedad, constelando la enfermedad. O sea, puedes decir, bueno, yo no sé ni qué personaje es, ni qué antepasado, pero yo me pongo en el lugar de la enfermedad. Y yo soy mi diabetes, por ejemplo. Y a ver qué se siente ser diabetes. Y de ahí vas tomando conciencia y empieza a cambiar todo el tema que tú traes y la liberas. Pero obviamente, pues todo a su tiempo y se van haciendo los acomodos poquito a poquito. ¿Basta con hacerte consciente o hay que trabajarlo? Hay que hacerte consciente. Mucha gente tiene con eso, pero normalmente estamos acostumbrados a no hacer cambios en nuestra vida. El hacerte consciente te va a tener que mover, porque ya no vas a poder vivir exactamente igual. Entonces tienes que hacer cambios, tienes que a lo mejor hasta cambiarte de casa o cambiarte de amistades o algo que te pueda, o cambiarte de trabajo. Tienes que provocar un cambio total en tu vida para que ya te puedas liberar completamente de esa situación. Híjole, cuando dices liberar, a veces es como el miedo a romper con el patrón y como que tenemos miedo a dejar de ser fiel a la tribu, ¿no? Sí, porque y además es un mecanismo de defensa de que tenemos que pertenecer. Eso siempre vamos a tener que pertenecer a nuestra familia, a nuestro clan. Simplemente hay que honrarlo, no por ejemplo diciendo, bueno, ni modo, ese problema fue de los abuelos, entonces, pues adiós abuelos. Sí, les dices adiós, pero al mismo tiempo reconoces que hubo un error y tú dices, bueno, a partir de hoy ese error queda sanado, yo no lo vuelvo a repetir. Y te liberas de esa carga que puedes estar teniendo. A veces también la carga viene siendo de los pequeños que murieron y que no los volvieron a mencionar en el árbol o en la familia misma. Entonces, cuando lo liberas y lo dices a los otros niños, a veces la gente dice, no, es que perdí un bebé, pero a los otros niños no les quiero decir para que no sientan dolor. Bueno, va a llegar el momento en que tú les puedas contar y decirles, fíjate, tuviste un hermanito antes que tú no eres el 1, tú eres el 2 o tú eres el 3. Y pero bueno, él no se pudo desarrollar y murió. Y tú sabrás las palabras de decirle a tus otros hijos. Y de esa forma ya no hay un vacío, porque cuando tú estás en un lugar que no te corresponde, por ejemplo, si tú estás en el 1, pero el 1 ya está ocupado, entonces no te sientes a gusto. Algunos de los síntomas es como que no completo mi vida, como que no tengo aspiraciones, como que siento que me falta algo. Entonces, cuando llegas a acomodarte en el sitio, dices, ahora sí, estoy a gusto, ahora sí empiezo a ver las cosas de manera distinta. Y la gente te ve también. Ahora sí te empiezas a hacer presente y ahora sí te empiezan a ver. Eso me gusta porque te da la oportunidad de poner como en su lugar cada personaje dentro de la familia. Sí se me hace muy fuerte que muera el hijo mayor, o no importa qué número de hijo, y tú dices, no, pues yo soy el 1, yo soy el mayor de mis hermanos. Y nunca te enteraste que tu mamá perdió a un bebé antes de que tú nacieras. Entonces, qué importante es que no haya secretos en la familia, ¿no? Que realmente hablemos de manera abierta con nuestros hijos y les digamos, porque todo lo que no se dice estamos destinados a repetirlo, ¿no, Yadi? Todo lo que no se dice. Tenía una
unas clientas que son varias hermanas, la mamá había tenido una relación antes de con su papá, con otra persona. Pero ellas no estaban enteradas, se enteraron ya al final de la vida de la mamá de ellas. Y todas las hermanas y las nietas, o al menos las que yo conozco, han tenido dudas en el matrimonio, muchas dudas, pero porque la abuela o la bisabuela, en este caso ella había tenido un amor antes, pero se quedó escondido. Entonces todas las demás hijas, pues sí se casaron y todo, pero siempre era con dudas, o sea, como que no era suficiente ese amor. Y siempre traían como la intención o alguien les llamaba la atención afuera del matrimonio que ellos ya tenían. Y es esa parte de haber ocultado que había otro amor antes de ella. Y de alguna forma se tiene que expresar a través de los siguientes hijos. Si no, no es fácil encontrar el amor de tu vida, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muy profundo, porque cuando nos llega ese momento de la vida donde tenemos o que decidimos, porque a veces decidimos porque los amigos se están casando o porque es lo que sigue o porque ya me va a quedar, y a veces tomamos decisiones equivocadas y muchas de ellas y muchos de ellos se quedan en estos matrimonios eternamente ya hasta que la muerte los separa y otros y nunca fueron felices. Sí. Yo creo que hay muchos matrimonios que viven esa situación actualmente. Sí. Pero pues la única forma de poderlo trascender pues realmente es siendo honestos con cada uno de nosotros y honrándonos a nosotros mismos. ¿Te parece si nos vamos a un corte ya? Claro, y regresamos contigo hablando sobre los sentimientos y vivencias dentro del grupo familiar? Regresamos. Y continuamos, nos encontramos con Yadi Martínez, especialista en bioneuroemoción y maestría en psicosomática clínica, hablando sobre los sentimientos y vivencias dentro de un grupo familiar. En el bloque anterior, Yadi, estábamos hablando sobre los secretos de la familia que no platicamos, estamos destinados a repetirlos los hijos y los nietos, los bisnietos. Y hay tanta información que a veces no contamos por el miedo a ser juzgados, por el miedo al que dirán, por el miedo a muchas cosas que realmente no está padre, que dices, no, yo no quiero que mis hijos sepan esto, ¿no? Hay una película que se llama The Wife, que es la que está participando ahora para los Óscares. Y algo que me llama muchísimo la atención es que esta mujer se lleva hasta la tumba de su marido un secreto. Y uno de sus hijos, por rebote, ¿no? Como que se entera como que de algo. Y enfrenta un poco al papá antes de morir. Y la mamá lo desmiente 100%. El papá fallece. Y lo que se me hace muy interesante es cómo la esposa o la madre le dice al hijo, mi amor, tengo que hablar contigo y con tu hermana, ¿no? O sea, pero ¿cómo dejaron pasar toda la vida? Toda la vida. Y obviamente se ve reflejado la frustración del hijo en su profesión que tiene que ver con lo que hace la mamá. Es que aunque sean películas, toda esta información está en nuestro inconsciente también. Entonces, los que hacen las películas, te quedas sorprendida porque dices, claro que se va enlazando en lo que sabemos ya, en que no les esté funcionando tan bien la vida, por ejemplo, por culpa de un secreto o de alguna situación. Claro. Es que, ¿por qué podemos llevarnos todo eso hasta la tumba? Porque así somos, porque así nos enseñaron, nos enseñaron a decir, esto se calla, esto es hasta aquí en la familia nada más. Antes, ¿cuántas veces no hemos sabido de que nacían niños malos y iban y los enterraban en el patio? O sea, era increíble. ¿Hasta cuándo empezaron a salir realmente los niños con capacidades diferentes? Pues hasta hace poco los empezaron a sacar porque los tenían encerrados para que nadie los viera. Todo ese tipo de cosas era mal visto y por eso estaban escondidos y escondidos, pero finalmente llegaba alguien a expresarlo de alguna forma. Antes las familias pudientes, lo voy a decir así, por el miedo a que digan que nosotros estamos mal fabricados o no sé,
era que ocultaban a estos hijos que a lo mejor salían con alguna diferencia, ¿no? Ya sea con síndrome de Down o con parálisis cerebral o algo por el estilo, algo diferente. Que hoy en día son personas especiales dentro de nuestra vida, son bendiciones que llegan para algo en nuestras vidas. Sin embargo, anteriormente, la gente pudiente pues se lo veían como un defecto, ¿no? Como un fracaso, Sí, como un fracaso. Sí, como si estuvieras mal hecho, ¿no? Como si tuvieras un defecto. Y por eso el ocultar a los hijos que tenían una situación especial, ¿no? Entonces, yo creo que esto que acabas de decir, siéntate con tu esposo, ¿no? A platicar, o siéntate con tus padres a platicar. ¿Cuáles son esos secretos de familia? Que es muy importante que trascendamos y que con madurez hablemos con nuestros hijos de ellos, porque si no, hay un deseo enorme de una situación que le roba a alguien más a vivirlo. Ejemplo, algo que a mí me sorprendió, Yadi, lo aprendimos contigo en una plática, es que, y lo quiero volver a repetir porque a mí eso me cimbró muchísimo, es que parejas jóvenes que ya, que son sanas, que ya se revisaron, que ambos están en perfectas condiciones, que la mujer puede dar a luz, la mujer puede tener hijos, el hombre también, ninguno de los dos tienen problemas de salud, físicos, que no pueden tener familia. Entonces, cuando te vas y vas observando, resulta que la abuela de uno de ellos dos, que anteriormente, podemos decir que nuestras abuelas, pronto diremos las bisabuelas, ¿no? Pero las abuelas parpadeaban y estaban embarazadas. Sí. Tenían a un hijo y apenas llegaban a casa y al mes ya estaban otra vez vueltas a embarazar. Entonces, eso que lo platicaste me llamó demasiado la atención porque dices, es tanto el deseo de estas mujeres de ya no tener hijos, que entonces en sus próximas generaciones no pueden tener hijos. Sí, es como porque la célula, el gen del deseo de no tener más hijos se va hacia abajo. Se queda implantado. Y a veces yo les explico a mis clientas, es como si tu abuelita o tu bisabuelita dijo, ay Dios mío, yo ya no quiero, ¿para qué tuve tantos hijos? Y reza, pero el rezo no cae en su tiempo y vida, ¿no? Cae hasta la bisnieta, o le cae a la nieta. Y la nieta, sin deberla ni temerla, de repente dice, pues tengo todo bien, pero no puedo tener hijos. Entonces, empieza a cumplir todo el deseo inconsciente de la abuela de trabajar, viajar, tener varias parejas, o sea, todo lo que no pudo hacer la anterior. Sin embargo, cuando llega el momento de ponernos serios y decir, no, ahora sí, yo quiero establecer mi vida y quiero tener hijos, pues no puede. Entonces, simplemente hay que voltear a ver a la bisabuela, decirle gracias, te comprendo porque sufriste demasiado, porque realmente es eso. Fue mucho sufrimiento, sacaste a todos adelante, y gracias abuelita o bisabuelita, pero yo quiero hacer mi vida y yo te voy a trascender. Y cada generación va cambiando, porque a mí me hace pensar, Yadi, que las generaciones de nuestras abuelas, el deseo era a vivir más una vida más de viajes, cosas que muchas de ellas no lograron conocer otros países, el no tener hijos, pero posiblemente va a ser la vuelta. Ahora viene otra cosa, que las nuevas generaciones que todavía no han nacido van a empezar a repetir el patrón quizás de frustración. Te voy a decir de qué tipo de frustración. Las generaciones que hoy en día, estamos hablando de 50, 60, 70 años, o menos, entre 40 y 60 años, o 50 más o menos, están viviendo, sí, como 40, 50, están viviendo una frustración de un deseo enorme de tener una solvencia económica y poder hacer muchas cosas que a veces lo económico no les permite. Ahorita el tema económico creo que está rigiendo mucho nuestras vidas. Sí, vienen nuevas generaciones donde el dinero no importa, importa más la emoción. Sin embargo, posiblemente podremos ver pronto generaciones donde esta frustración por el dinero haga que no puedan llevar a cabo negocios.
haga que no logren tener éxito en los negocios. Entonces, si no aprendemos ahorita en estas generaciones a relajarnos, a que el dinero finalmente es un medio, pero no es el fin, es una que va y viene. Ajá. Entonces, yo creo que se va a ir premiando este tema de la energía del dinero, ¿no? Porque ahorita hay una frustración muy grande de personas que no quieren trabajar, sobre todo las nuevas generaciones, como que no quieren trabajar y quieren ganar mucho dinero, ¿no? Porque ven que en las redes sociales hay personas que no trabajan, entre comillas lo digo, porque pareciera demasiado que no trabajan, Ajá. pero estar grabando videos y estar haciendo, y los youtubers y todo esto, o sea, realmente llega un momento que es pesado y cansado. Ahora, también hay influencers que viven su día a día pegados a al tema material. Todo es material, todo es lo que tengo, lo que me dieron, que si una cosa, que si la otra, y que los productos y los más productos, y todo se vuelve como una vida muy material, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes qué energía le estamos metiendo a nuestras células, ¿no? Sí, porque fíjate que también, por ejemplo, venimos de generaciones en donde tenían que trabajar duro, y también puede ser el reflejo de estas generaciones que no quieren trabajar o que no quieren hacer el mínimo esfuerzo. Viene a consecuencia de la compensación de una vida demasiado cargada en trabajo, y ellos están tratando de compensar de mala manera, pero mejor no trabajo. Entonces, tanto acá estuvo mal como acá. Entonces hay que equilibrar las dos partes. Ya pasó, sí fue pasado, pero para nuestro inconsciente sigue ahí presente. Nuestras células siguen todavía con ese chip de trabajamos duro para tener dinero, porque así trabajaron duro nuestros padres o nuestros abuelos, etcétera. Entonces simplemente es voltear a verlos, honrarlos, porque siempre es bien importante el no poder honrar a alguien que con el sudor de su frente literalmente sacaba el dinero. O sea, te lo reconozco, gracias. No era necesario tanto, pero como quiera, gracias. Así era el modo de vivir de ellos. Y el modo de vivir de ahora también. O sea, hay que empezarlo a reconocer, empezar a soltarlo. Tampoco hay que sufrir demasiado porque ahora ya no quieren trabajar. Esa no es la manera de poder sacar a alguien del problema, sino darle las herramientas que requieren, ¿no? Claro, el tener herramientas para que llevemos esta vida muchísimo más feliz, ¿no? O sea, finalmente lo que todos andamos buscando es paz, felicidad y gozo, ¿no? O sea, gozar la vida, obviamente tiene sus altas y sus bajas. Sí. Sin embargo, si nosotros no empezamos y no le ponemos como estas ganas de querer poner como en orden dónde va cada uno de nosotros en la familia, pues entonces yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar, porque muchas personas preguntan, Yadi, bueno, pero ¿y cómo sé si estoy bien o estoy mal? ¿Y cómo empiezo a trabajar? Pues es bien fácil. ¿Qué te molesta? ¿Qué te cala? Y una vez que lo identificas, pues hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar dentro de la familia, porque ahí es donde inicia todo, ¿no? Es el inicio de todo. Si sabes dar, si sabes recibir, si estás en el lugar de hija o estás en el lugar de mamá o de papá, todo eso, te acomodas y ya ahora sí vas a poder, si tú te acomodas en el papel de hijo, ahora sí, sin tener que ser papá de tus papás o mamá de tus papás, vas a lograr estar bien, porque el hijo es el que recibe. Entonces ahora sí vas a poder recibir de la vida todo lo que te está ofreciendo. Pues hay que aceptar, hay que recibir, hay que gozar, hay que darnos cuenta que el que no trabaja, pues entonces ahí se queda, ¿no? O sea, hay que trabajar arduamente en cada uno de nosotros y darnos cuenta que en familia es donde surgen todos aquellos personajes que luego nos vamos encontrando en otras partes de la vida, ¿no? Ese hermano con el que a lo mejor tienes ese roce y nunca lo has trabajado, pues ese hermano se te va a representar en otra persona, en el trabajo, en los amigos, y de repente dices, oye, se parece mucho a mi hermano, o se parece mucho a mi hermana. Y dices, sí, ¿con la que tienes problemas? Sí. ¿Y cómo te llevas con este amigo? No, pues igual que con mi hermano. Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Yadi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo te localizamos? En el 81 19 90 83 38 en WhatsApp. Excelente, pues muchísimas gracias y te vemos próximamente. Claro que sí. Hemos llegado